Sí, vamos a empezar y No, si se como incorpora, siempre. pues ahora se lo decimos. Bueno, vamos a hablar un poco de algo de rabiosa, como se dice, actualidad, ¿no? O sea, no puede ser algo más actual. Vamos a hablar de geología, Volcán. de climatología, de química. En resumen, vamos a hablar de planetología, porque en el fondo todo esto, la suma de la geología, la climatología, la química planetaria, etcétera, daremos de la planetología. Pero en concreto vamos a hablar efectivamente de volcanes. ¿De acuerdo? Vamos a intentar entender algo que tenemos muy en primera línea ahora mismo por lo que está sucediendo en la isla de La Palma, y que a algunas personas parece que les sorprende, como que es que los volcanes son una cosa rara, que de vez en cuando uno entra en erupción en un lugar del mundo y se acabó. Y dice, bueno, y esta vez nos ha tocado a nosotros. Bueno, pues no es una cosa rara en absoluto. Para que os hagáis una idea, de media en el mundo, cada día hay 10 erupciones volcánicas. 10 erupciones volcánicas de relativo tamaño y consideración. Luego hay volcanes permanentemente en erupción. Lo que sucede es que muchas veces solo con expulsión de gases o con muy poca expulsión de fluidos de lava, y parece que es una cosa absolutamente normal, pero es que en algunos lugares del mundo, como ese famoso cinturón de fuego del Pacífico, del que luego hablaremos, el convivir con volcanes y en algunas naciones especialmente es una cosa absolutamente normal. Y no hablo de volcanitos porque, aún sin ofender con lo que está pasando en La Palma, que es muy grave, y con la gente que ha perdido sus casas y demás, es un volcán pequeño. Lo que estamos viendo es un volcán sumamente pequeño, ¿de acuerdo? Y además con unas características que lo hacen previsible en torno a su comportamiento. Pero aún así un volcán pequeño, como podéis ver, es absolutamente incontrolable por el ser humano. Es decir, estamos completamente a su merced. No podemos hacer absolutamente nada más que evacuar cuando las coladas de lava se dirigen a una zona habitada o hacia una casa, es decir, no hay otro camino. O fabricar pasos para que la lava pueda moverse de una manera, pero cuando hay una cierta cantidad de lava ni siquiera eso es posible. Suficiente. Los volcanes no son raros en España, ¿eh? Aquí os dejo dos ejemplos. La zona volcánica de La Garrocha, en Girona, es una zona muy, muy conocida, muy bonita, por cierto. Os animo, si no la conocéis, a visitarla, donde vais a encontrar unos 12 conos volcánicos extintos. Aquí tenéis en la foto de la izquierda uno de ellos. Son pequeños volcanes, pero se puede andar, en concreto a este, puedes subir hasta el cráter y pasear por él. En este caso son conos extintos, aunque ya sabéis, bienvenida. Estábamos preguntando que... No, que me retrasa un poquito, perdona. Vale, no te preocupes. Estamos empezando a hablar ahora mismo, no te preocupes. La zona de La Garrocha, como os decía, es una zona muy visitable en España de conos volcánicos extintos, aunque ya sabéis que la ciencia dice que en realidad el concepto de volcán extinto nunca existe del todo, simplemente que son más bien conos extintos, ¿de acuerdo? Puede ser que un volcán aparentemente extinto entre en erupción y desgraciadamente alguna vez nos ha sorprendido. Y otro cono volcánico que mucha gente desconoce que lo es son las Islas Columbretes. ¿De acuerdo? Precisamente las Islas Columbretes en la costa de Castellón son un antiguo cono volcánico, una isla que tras un derrumbe en una erupción hace millones de años, pues dejó, como podéis ver, un resto de lo que es la montaña que está bajo el agua, pero que es un cono volcánico. Por cierto, que si tenéis la oportunidad de acercaros en barco, que hay muchos barcos que salen de diversas zonas de la costa para visitarlas, es una zona muy espectacular, que no es muy habitual este tipo de paisajes dentro de España. Hay muchos más, ¿eh? He cogido dos ejemplos para que podáis ver que no es las Islas Canarias únicamente, que incluso en el entorno de la península vamos a encontrar muchas zonas volcánicas. Y luego veréis que esto tiene una razón de ser. Es decir, es lógico que en España haya volcanes, igual que los hay en Italia. Luego lo veremos el porqué. Aunque esto todo os lo dejaré en la presentación para que lo podáis ver, también os he dejado un poco pues, cómo es la estructura básica de un volcán. Es cierto que he utilizado la imagen del volcán más típica, ¿no? Porque no todos los volcanes son de este tipo, ¿de acuerdo? No todos los volcanes son como el Vesubio, el Stromboli o el Monte Fuji en Japón, ¿no? Cada uno tiene una estructura. Un volcán islandés o un volcán hawaiano o un volcán europeo de la zona de Italia son muy distintos. ¿De acuerdo? Pero sí que en el interior tienen zonas muy comunes.
todos tienen más o menos las mismas zonas. Lo primero es que muy debajo de tierra vamos a encontrar lo que llamamos una cámara magmática. Es decir, debajo de cada volcán hay un depósito de magma, que a veces incluso está en contacto con el manto a gran profundidad. Y eso es lo que le suministra gran cantidad de lava, por el magma fundido a una temperatura muy alta. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar la chimenea. Pues la chimenea, como su propio nombre indica, es el tubo por el que sube toda esa lava, ¿de acuerdo? Hacia el cráter del volcán. Posteriormente, bueno, la base del volcán es donde se va formando, a base de expulsar lava, la montaña, en el caso de que sea un volcán más o menos típico. Vamos a encontrar capas de ceniza, capas de lava. Esto es lo que llamamos un cono parásito, que aquí está pasando mucho en La Palma, ¿de acuerdo? Es que de la chimenea principal salen ramas, ¿de acuerdo?, que crean sus propios cráteres más pequeños, formando pequeños conos que se llaman de ese tipo, cono parásito. Los flujos de lava, las nubes de ceniza, etcétera, etcétera. Esto lo podéis ver con calma, es una explicación muy rápida, muy básica de la estructura, y todos los volcanes más o menos tienen la misma estructura interior. Lo que sucede es que la montaña como tal y luego también las características de la erupción son diferentes en cada tipo volcánico. Luego lo veremos con un poquito de calma. Aquí os dejo algunos volcanes muy clásicos. Por ejemplo, Ojos del Salado. Ojos del Salado es el volcán más alto del mundo. Aquí hay gente que me va a decir que el Mauna Loa es más alto, claro, pero hablo sobre el nivel del mar, ¿de acuerdo? El volcán más alto del mundo es un volcán que está en la frontera entre Argentina y Chile y mide unos 7.000 metros de altura, el Ojos del Salado, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 3 volcanes juntos que se encuentran cerca de la capital de Guatemala, el Agua, el Fuego y el Acatenango. Son 3 volcanes que además de vez en cuando todavía erupcionan. Y a la derecha pues tenéis uno de los volcanes más conocidos, que es el Popocatépetl, ¿no? El volcán que está junto a la capital de México, y es un volcán activo, altamente activo, que constantemente está entrando en erupción y todavía en fase de crecimiento. Con lo cual, como podéis ver, convivir con volcanes y con volcanes muy grandes perdón, es una cosa absolutamente normal y no es nada rara. Más ejemplos, pues un volcán muy famoso, el Chimborazo, también formando frontera entre Argentina y Chile. Los Andes, al estar dentro del cinturón de fuego, tienen muchísima actividad volcánica. Y ahí a la derecha tenéis una fuente de lava en el volcán Pajeoe, que está en Hawái. Es el típico volcán hawaiano, ¿de acuerdo? Un volcán no tan cónico, no tan en ese sentido de montaña, es más plano en la parte superior y tiene unos enormes flujos de lava, flujos enormes, ¿no? Ríos de lava gigantescos que avanzan a poca velocidad, pero con mucha marea de lava. Y debajo tenéis pues una imagen tomada por la Mars Express de otro volcán en otro planeta. En este caso estamos viendo del Monte Olimpo en Marte, que es la montaña más alta del sistema solar. Mide 24 kilómetros de altura, más de 3 veces el Everest, para que os hagáis una idea. Y es un volcán muy extinto, porque ya hemos hablado de que en Marte hace miles de millones de años que no hay actividad volcánica. Y por último, pues un par de erupciones que son muy diferentes. Por ejemplo, esta sí que es una erupción relativamente importante. La erupción a principios de los 2000 del volcán Sarychev en Rusia, en la península de Kamchatka. Nunca he podido pronunciar esa palabra. A ver, alguien la pronuncie, por favor. Es que está difícil, sí. Es Kamchatka. No sé pronunciarla. No, es que estas palabras que no puedo pronunciar, siempre me río porque digo, ya verás, llega la palabra maldita. Pues no soy capaz de pronunciar esa dichosa zona del mundo. Bueno, aunque pues pronuncies mal no nos íbamos a enterar, ¿eh? O sea, que pues lo podéis mirar y Kamchatka, bueno, como se pronuncie. Es esa parte que sobresale de Rusia en el Pacífico por encima de Corea. Es una península, ¿de acuerdo? Y tiene una gran cantidad de volcanes. Y a la derecha tenéis una fumarola submarina, que en el fondo es un volcán submarino, en este caso en el fondo del Atlántico, en la dorsal oceánica, 4.000 metros de profundidad. Sí, estamos viendo 2 tipos de volcanes muy distintos, ambos emitiendo gran cantidad de gases. Aquí en el volcán ruso vemos una nube que está subiendo varios kilómetros de alto y vemos gran cantidad de explosiones piroplásticas en la ladera del volcán. Y bueno, aquí también vemos, por ejemplo, en Europa, ¿no? En el vídeo de la izquierda podéis ver la erupción del Stromboli en 2015. El Stromboli es un volcán muy activo que incluso da nombre al tipo stromboliano,
de volcán, o sea, le da nombre, y es el volcán más arquetípico que podemos encontrar. En contra de mucha gente cree que hay otros tipos de volcanes, pero el que más se suele repetir, como podéis ver, es el estromboliano, con estos picos y flujos de gases, ¿de acuerdo? La diferencia es que no es tan explosivo como otros. Y aquí tenemos a la derecha el volcán Mayón, en Filipinas, con una nube piroclástica tras una explosión bastante considerable. Bueno, pues vamos a repasar muy rápidamente, porque como todo este gráfico lo podéis luego ver vosotros en las presentaciones, pues como podéis ver tenemos 6 tipos de volcanes. El volcán hawaiano, el estromboliano, el vulcaniano, el vesuviano, el pliniano y el peleano. El hawaiano, ¿cómo es? Bueno, pues el hawaiano tiene erupciones suaves. Las lavas surgen de fisuras en la montaña, pero todo muy aplanado. Son lavas muy fluidas y lanzan muy pocos gases y muy poca ceniza. Tanto es así que se llama el volcán de los turistas, porque puedes ir sin problemas a ver una erupción hawaiana, puesto que básicamente ya hay zonas de observación y vas al Mauna Loa y lo podéis ver prácticamente sin problemas. En las Islas Canarias tenemos un ejemplo de volcán hawaiano, que es el volcán de Timanfaya. ¿De acuerdo? Timanfaya en Lanzarote es un volcán de estilo hawaiano, del mismo tipo que el Mauna Loa y de otros volcanes que están en las Islas Hawái. El estromboliano, que es el caso que estamos ahora estudiando precisamente en La Palma, tiene erupciones poco violentas. La lava es bastante fluida, que desciende por el cono, como estamos viéndolo, de una manera muy fluida, y con cada colada el cono va creciendo y va generando nuevos espacios, como la fajana que está creando en la costa, ¿no? Haciendo que la isla crezca también en tamaño. El cono suele ser muy simétrico. Suele tener erupciones muy ricas en gases, pero pobres en cenizas. Es decir, lo que hemos visto, que había cenizas del volcán de La Palma, en realidad, comparativamente a otras erupciones, es muy poco. La prueba es que el aeropuerto de La Palma solo cerraba a veces unas pocas horas para limpiar un poco la superficie. Cuando estalló el volcán Pinatubo en Filipinas, los aeropuertos de media zona del sudeste asiático no se podían utilizar, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Y aquí vemos pues, algunos volcanes, como puede ser el Stromboli, que da nombre al estromboliano, el Teneguía en La Palma y, por supuesto, Cumbre Vieja, Paracutín en México, etc. Otro sería el vulcaniano. Aquí es un volcán altamente explosivo, ¿de acuerdo? La única diferencia es que suelen ser lavas ácidas y hay mucho piroclasto. Los piroclastos son piedras que salen volando, ¿de acuerdo? Y cuando digo piedras que salen volando es que pueden ser de mucho tamaño, desde una piedra pequeñita hasta el tamaño de medio automóvil. Es decir, que ojo a lo que puede lanzar un volcán y puede lanzarlo a varios kilómetros. El nombre se debe al volcán Vulcano que está en Sicilia. Luego tenemos el vesuviano, que este es muy evidente que se refiere al Vesubio, ¿no? Estos son erupciones altamente violentas por la cantidad de gases emitidos, muchas cenizas y gran cantidad de piroclastos. El Vesubio es un ejemplo, pero el volcán vesuviano es el Teide, ¿de acuerdo? El Teide es un volcán vesuviano. Y otro volcán vesuviano muy típico es el Fujisan, que nosotros, por una razón que no sabemos, llamamos Monte Fuji, y le molesta mucho a los japoneses. El nombre es Fujisan. Es una personalización. Cuando en japonés se le añade el san, es una muestra de respeto. Para ellos el Fujisan es prácticamente un dios. Entonces se le llama Fujisan. Cuando nosotros decimos Monte Fuji a un japonés, es una grave falta de respeto. Como si aquí prácticamente viniera alguien y dijera algo, no sé, a un creyente de algo de Jesucristo en plan despectivo. No le gustaría, ¿no? Y luego tenemos dos tipos que hay menos cantidad de volcanes, pero son, sobre todo el pliniano, muy peligrosos, que son los más violentos, ¿de acuerdo? El pliniano y el peleano. El pliniano, pues tenemos dos ejemplos muy claros, Tambora y Pinatubo. Tambora en Indonesia, que lo hablamos, ¿os acordáis del año sin verano que contábamos el año pasado y que hemos recitado algunas veces? Este fue un volcán pliniano. Y Pinatubo, que es un volcán que históricamente explotó en los años 90 y luego hablaremos un poco de él. Y por último, el más violento de todos, que son los peleanos, ¿no? Que en nombre del volcán Pelé, en lo que actualmente es la Martinica. Los ejemplos son el Krakatoa, por ejemplo, en Indonesia, y el Saint Helen o Santa Elena en los Estados Unidos.
Vamos a ver algunos casos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis un hawaiano del libro, ¿no? El Mauna Loa, con sus lavas fluidas y su constante y duradera erupción, que puede durar años constantemente la erupción, pero una erupción muy lenta, muy tranquila. ¿Os dais cuenta de que apenas hay gases en la propia erupción? Es decir, salpica lava, pero no hay práctica emisión de gases ni de explosión. Es quizá, por eso lo llaman el volcán de los turistas, porque es siempre el volcán menos peligroso si quieres ir a ver un volcán. ¿De acuerdo? Siempre es el menos peligroso. Y bueno, y en Hawái siempre hay algún volcán en erupción. Es como el bosón de Higgs, crea materia, ¿no? Sí, bueno, en realidad, como estamos hablando, todos los volcanes lo hacen. Luego veremos en qué influye esto, pero todos lo están haciendo. Bueno, Stromboliano, pues aquí os he dejado Cumbre Vieja, ¿no? Que lo estamos viendo en directo prácticamente constantemente. Es un volcán stromboliano, claramente, con esas coladas de lava. Aquí sí que hay más emisión de gases y algo de emisión de cenizas. Y cómo descienden por un cono bastante lógico, ¿de acuerdo?, hasta la superficie. Fijaos, esto es Cumbre Vieja antes del volcán, antes de la erupción. Para que os hagáis una idea, el volcán ha erupcionado aquí. Anda. Aquí. Pero veis todas las coladas que ya había, antiguas. Aquí tenéis en el plano es una foto que toma esto de aquí. Estamos viendo esto de aquí. Y aquí veis la marca en amarilla de los primeros momentos de la erupción, que estaría más o menos colocada por aquí. Os he colocado esta foto porque nos sirve muy bien para entender la estructura volcánica que tiene la isla y, como podéis ver, la cantidad de conos volcánicos que tiene el sistema de Cumbre Vieja. Ojo, este volcán está creciendo con identidad propia, con lo cual es muy probable que se le asigne un nombre y deje de llamarse como un subsidiario de Cumbre Vieja y se le ponga algún tipo de nombre guanche. Ya hay incluso algunos nombres propuestos en la propia isla. Ya sabéis que a los volcanes los nombran la gente que vive en esa zona. Es un acuerdo siempre. Es decir, lo nombran las personas que viven allí, eligen el nombre. ¿Quieres decir que serán dos volcanes diferentes, ¿no? Exacto, porque ya tiene identidad lo suficientemente importante para no considerarse como un cono satélite que decíamos antes, ¿no? Es decir, como que esté alimentándose del cono principal, que evidentemente es este que tenemos aquí, sino que ya tiene identidad propia, está creciendo. ¿Y qué le da la identidad? ¿El tiempo? El tamaño. El tamaño. Básicamente el tamaño. O sea, lo que está creciendo aquí es una pequeña montaña que se ve en las imágenes. Se ve en las imágenes. Voy a darle un momento para atrás. Ay, estoy avanzando en vez de retroceder. Este cono se ha formado en una zona donde antes no había un cono. Entonces se le considera con identidad suficiente para que pueda tener un nombre propio. Y el nombre propio, pues como os digo, lo elegirán las gentes de La Palma, que para eso también lo están sufriendo, evidentemente. Pues el tipo vulcaniano, pues ahí tenéis la isla de Vulcano, es una isla que está al sur de Sicilia y bueno, pues es un volcán, como podéis ver, es un volcán de un cráter enorme, no crece mucho en altura porque sus lavas son muy ácidas y tienden a desparramarse, aumentando el tamaño de la isla. Es como una versión del hawaiano, pero que las erupciones duran mucho menos, ¿de acuerdo? Son muchísimos, y sí que hay emisión de gases, a diferencia del hawaiano. Bueno, del vesuviano os he colocado los tres más evidentes, ¿no? El Teide, que es este de aquí, en la izquierda abajo, es el Teide. El Fujisan, o Monte Fuji, en Japón, tomado desde la bahía de Tokio. Y aquí arriba, el más preocupante de todos, el Vesubio. Hay que tener en cuenta que debajo del Vesubio viven 3 millones de personas. La ciudad de Nápoles y todos sus alrededores. Y el Vesubio no es un volcán extinguido en absoluto. Es decir, no es que pensemos, a ver si hay una erupción. No, el tema es cuándo va a haber una erupción en el Vesubio. No es si va a haber una erupción. Y estamos a un tipo de erupción mucho más potente que la stromboliana y un volcán muchísimo más grande que el que hay en La Palma. Os recuerdo que este fue el volcán que borró las ciudades de Herculano y Pompeya de la faz de la Tierra en el año 79 y que en el año 1674 mató a miles de personas también. Volvió a tener una erupción muy potente. Y en la última que tuvo fue en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. También entró en erupción. Es decir, que es un volcán activo y que alrededor de él viven millones de personas. Y no sé si habéis estado alguna vez en Nápoles, pero Nápoles es una ciudad
lo peor, o sea, si tuvieras que decir cómo no construir una ciudad, sería Nápoles. Es decir, todo está mal hecho, mal construido, todo bajo el control de la mafia, con materiales de poca calidad, construyendo en las laderas. O sea, lo perfecto para una erupción volcánica. Si aquí hemos visto barrios enteros tragados por la lava, aquí podremos ver una ciudad entera, y una ciudad entera de 3 millones de habitantes, como es Nápoles. Y una de las cosas que sospechamos además del tipo vesuviano, del Vesubio en concreto, es que además no es un volcán normal, sino que tal vez estemos en una pluma mantélica, es decir, en un supervolcán, que estaría debajo de toda la bahía de Nápoles, que alimenta constantemente al volcán principal, con lo cual lo haría doblemente peligroso. Lo que pasa es que esa investigación se basa todavía en datos científicos que no han sido comprobados del todo. Tipo pliniano, que se debe así gracias al historiador Plinio el Viejo, pues los dos más evidentes son Tambora y Pinatubo. Lo curioso de los plinianos son estos gigantescos cráteres. Fijaos qué tamaño, tienen kilómetros estos cráteres. Tambora tuvo probablemente la erupción más potente en época histórica. Os recuerdo que afectó al clima de todo el planeta. Fue el famoso año sin verano, ¿no? El 1815, aunque ya anteriormente la explosión del Laki en 1783 en Islandia también había causado un efecto bastante similar. Y, es el que nos contaste que incluso los cuadros que pintaban... Eso es, exacto, exacto. Los cuadros que pintaba este pintor inglés, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. Ay, venga, que vosotros seguro que os acordáis. Me acuerdo del hecho, de los nombres ya. Bueno, hay un pintor inglés muy famoso como antecesor del impresionismo que pinta pues con unos colores, claro, que dirías, estos colores amarillos, ocres y naranjas en el Reino Unido a mí me da que no eran muy visibles, ¿no? Y se debió a la cantidad de humo, de polvo, en suspensión que había dado la vuelta al planeta desde la erupción del Tambora. El Tambora, la explosión del Tambora, el sonido, recorrió 2 veces el planeta, dando la vuelta a la velocidad del sonido, para que os hagáis una idea de la explosión. Fue absolutamente gigantesco. Y aún así, no ha sido la mayor explosión volcánica que hemos tenido. Lo que pasa es que en ese momento no existía el hombre, las anteriores. Pero a niveles históricos, la de Tambora, aparte de causar miles de víctimas en la zona del propio volcán, ha sido tremendo. Y también tenemos otro ejemplo de pliniano con el Pinatubo, por supuesto. He encontrado aquí al Turner, que no sé si será. Turner, eso es, Turner. Muchas gracias. Era Turner. No, gracias al doctor Google, como siempre. Sí, por supuesto, hombre, para eso está. Si buscáis sus cuadros, vais a ver que tiene unas pinturas con unos colores que no encajan mucho con los colores que se suelen ver en el Reino Unido. O sea, que es como muy curioso. Fijaros, ¿por qué el Kilauea no lo has puesto en ningún lado? ¿No es importante? ¿Cuál? El Kilauea. Es un volcán hawaiano, pero el Mauna Loa es más grande. He utilizado el Mauna Loa porque es el más grande, pero el Kilauea es otro ejemplo clarísimo de volcán hawaiano. Pero vamos, que no tiene mucha importancia, aunque esté en erupción, no tiene... El Kilauea lleva en erupción yo creo que 10 años, o sea, sin una parada, pero el Mauna Loa más o menos igual, lo que pasa que este sí que de vez en cuando para un poco. Pero dices que estos no producen gases. Apenas producen gases, no producen... Ni siquiera cuando tocan el agua. Tiran bombas. ¿Ni siquiera cuando llegan al agua? No, bueno, cuando llegan al agua se produce una evaporación muy repentina donde se pueden liberar gases. Lo que sucede es que el mar es... A ver, aquí cuando han hablado de la lava de La Palma, que al llegar al mar iba a producir gases venenosos, es cierto que cerca de donde se produce la evaporación puede haber sulfuros, que al mezclarse con el agua pues provocan sulfuros que no son respirables, pero se disipan muy rápidamente, ¿eh? O sea, ni afectan al mar en su totalidad, ni afectan a la atmósfera en su totalidad, ¿de acuerdo? Es simplemente que si tú estás cerca de un sitio y tiras azufre, pues lógicamente no debes estar ahí durante un rato hasta que el azufre se consuma. Pues ¿y ácido clorhídrico? Bueno, ácido clorhídrico no, sulfídrico. Sulfídrico. Claro, el clorhídrico, el cloro no se produce sulfídrico, que es el que sale ahí, que es el olor de los huevos podridos, pero bueno, el sulfídrico, sobre todo al que huele, luego resulta que es más respirable que los óxidos de azufre, por poner un ejemplo, aunque te puede producir una hemorragia. Pero sí que es evidente que, luego hablaré un poco de esto,
a corta escala producen daño y a larga escala son beneficiosos por la cantidad de minerales que aportan. De hecho, como se ha visto muchas veces, las tierras volcánicas son enormemente fértiles. Enormemente fértiles. Son las mejores tierras para hacer cualquier tipo de agricultura. De hecho, en Canarias se puede plantar cualquier cosa, desde las viñas hasta las plantas tropicales, desde los tomates hasta crece todo, por ser unas tierras enormemente ricas. Y esto es como muy curioso. Fijaros este lago de montaña tan bonito, pues no es un lago, es el cráter del Pinatubo. Ahí debajo está el volcán. Mide más de 5 kilómetros y es un cráter realmente impresionante. Del Pinatubo hablaremos luego. ¿Y el agua qué es? ¿De lluvia? Sí. Se va llenando sobre todo con agua de lluvia. Este es el Pinatubo cuando erupcionó. Ni más ni menos. Y estamos a bastantes kilómetros de él, ¿eh? Estamos en la base norteamericana de Clark, que era una base aérea que tenían allí en Filipinas los norteamericanos, y cuando digo tenían es porque a raíz del volcán tuvieron que irse, porque no pudieron usar ya más la base, porque quedó enterrada en ceniza del Pinatubo. La explosión fue espectacular. Y por último, el tipo peleano, que se debe al Monte Pelé, que es este que tenemos este es el Monte Pelé, tal como está hoy, y esto era la capital de la Martinica. Porque el Monte Pelé en 1903 explota literalmente. No es que haga una erupción, es que explosiona. Bueno, en la ciudad de la capital de la Martinica vivían aproximadamente 30.000 personas, más o menos unas 30.000 personas. No me acuerdo, luego tengo los datos por ahí. Bueno, sobrevivieron una persona. Madre mía. Una persona sobrevivió. Y porque irónicamente estaba en la cárcel. Sobrevivió gracias a que estaba encerrado en la cárcel y la cárcel era subterránea. Le encontraron 3 días más tarde entre las ruinas de la ciudad y sobrevivió. La verdad es que sobrevivió. Pero ojo a las anécdotas del mundo. Resulta que sobrevivió luego a otra erupción volcánica el mismo hombre. Resulta que se fue a vivir a una zona de Indonesia y sobrevivió a otra erupción volcánica. O sea, que la historia de este hombre es como decir, en caso de erupción volcánica era la persona con la que había que estar. O sea, es una historia como muy curiosa la de... En caso de volcán, seguirle. Seguirle, donde vaya él es la zona más segura, desde luego que sí. Y bueno, aquí tenéis la que está grabada, fijaros, la parte de arriba es el derrumbe previo a la explosión de toda la montaña y luego la explosión del Santa Elena. Esto es un hecho auténticamente poder verlo en vivo, estaba la cámara grabando en 1980. Es una montaña de 4.000 metros, ¿eh? No es el Cumbre Vieja, no estamos hablando de un montañón de 4.000 metros, más alto que el Teide. Y fijaros cómo primero en la imagen superior se derrumba todo el lateral de la montaña y luego se produce la explosión volcánica y el flujo piroclástico. ¿Cuál fue la suerte aquí? Que era una zona de Alaska que prácticamente deshabitada. Murieron 50 personas. Casi todos eran leñadores que trabajaban en la zona de exclusión. A pesar de que se había decretado una zona de exclusión, se les permitió a los leñadores seguir trabajando. Y también unos cuantos científicos que les pilló en una estación cercana y alguno que se había colado para ver si veía la explosión. El Santa Elena, a lo mejor lo recordáis porque esto fue ya en 1980 y todos tenemos un poco la imagen, sobre todo de tenerlo grabado, ¿no? Ese momento en el que la montaña se derrumba literalmente, se desplaza todo el lateral norte y se produce una gigantesca explosión con un flujo piroclástico absolutamente tremendo, pero tremendo. Bueno, también aquí os dejo los tipos de erupción, como os decía, como podéis ver el hawaiano, veis, digamos que la parte alta es la explosividad. Cuanto más arriba esté, más explosivo es. Y más a la derecha, más alto llega la columna de humo eruptiva. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el que menos explosividad y menos altura de columna eruptiva? Los volcanes islandeses, las erupciones islandesas. Pero ojo, que hemos tenido una explosión que fue el Laki, o sea, un volcán que fue la excepción. Pero es que el Laki no era exactamente el tipo de volcán islandés. El Laki era más bien pliniano. Era un volcán de otro tipo, ¿vale? Pero los volcanes islandeses
más que volcanes en el sentido específico de la palabra, son grietas que se producen en un terreno enorme. Es decir, en vez de aparecer por un agujero la lava, aparece una grieta enorme de la cual sale lava constantemente. De hecho, Islandia se forma así. Pero no es islandés ese que de hace 12 años que paralizó el tráfico de toda Europa. Claro, pero volvió a ser el ¿no? Kaliefog, volvió a ser un volcán pliniano. Insisto que no todos los volcanes islandeses son del tipo de erupción islámica, también tienen erupción pliniana. Pero los que habitualmente están en erupción, que constantemente están en erupción en Islandia, porque está justo la isla, está situada sobre la dorsal atlántica, es justo en el punto en el que se está separando. De hecho, la isla tiende a romperse, a separarse. Un trozo de la isla se mueve hacia Europa y otro trozo de la isla se mueve hacia América. Y en el centro se está generando constantemente tierra gracias a esos volcanes. Islandia crece de tamaño, ¿de acuerdo? Sería la islandica. Luego estaría la hawaiana, que es un pelín más explosiva, pero tampoco demasiado. Y ya nos movemos hacia la derecha, la estromboliana, el tercero más flojo, que es el de La Palma, por decirlo de alguna manera. Y luego ya pasamos a los grandes volcanes. Peleano, vulcaniano y estas erupciones plinianas. Fíjate, lo de Peleana, por ejemplo, el Saint Helen, son muy explosivos, pero menos emisores de gases. Sin embargo, el pliniano es menos explosivo, pero hace unas columnas de kilómetros de altura. Prácticamente llegan a la estratosfera. O sea, fijaros un poco cómo cada volcán tiene su forma de hacer una erupción. No es única. ¿De acuerdo? ¿Y de qué depende de que sea uno u otro? Pues básicamente sucede, es muy fácil de verlo. Para los científicos se le distinguen por el cono, la acidez de la lava y del terreno que le rodea, y luego los datos de las erupciones, claro, que esa es la mejor de todas. Si tú ves un volcán con esta nube a 10 kilómetros de altura o a 20 o 40 kilómetros de altura, dices pliniano, ¿vale? Pero digo, no digo cómo que clasificarlos. Digo que por qué unos son de una manera y otros de otra. Vale, porque los materiales son diferentes. Sí, no solo diferentes. También la cámara magmática es diferente, en algunos está a más profundidad, en otros está a menos profundidad. La lava puede ser más o menos ácida. No he entrado mucho en esas clasificaciones, pero va un poco por ahí. Por ejemplo, los plinianos suelen tener debajo una cámara magmática enorme. Es decir, están casi conectados con el manto de la Tierra, para hacernos una idea. Sin embargo, los de Islandia o Hawái tienen como una cámara más pequeña que se vacía entera. Lo expulsa entero, se quedan sin lava, se tiran durante cientos de años tranquilos porque se va llenando de lava otra vez el depósito y cuando se llena, la lava hace presión y vuelve a salir, rompiendo por otra zona normalmente. Digamos que cada volcán tiene unas características que ahí ya no he querido entrar. Pero en la clasificación que os he dejado anterior vienen algunos datos, para que los podáis saber, de diferencias entre ellos. Para que vuelvo para atrás un momento. Aquí. Aquí, los tipos de productos, para que veáis un poco la diferencia. Lavas básicas, lavas ácidas, lavas fluidas, lavas muy fluidas, alternancia de coladas de lavas con piroplastos, lavas viscosas y muy ácidas. Fluidas es cuando la lava es casi líquida. Viscosa es una lava lenta, ¿no? Que se mueve muy, muy despacio. Pero bueno, eso lo podéis ver luego ya un poco con calma, porque es más lectura que otra cosa. Bueno, pero ¿por qué? La pregunta básica no solo es el cómo, sino el por qué. ¿Por qué hay volcanes? Es decir, porque no solo entender el cómo, sino también por qué existen los volcanes, ¿no? Y esto nos lleva a entender una cosa que nombro muchas veces que es muy importante, que es la tectónica de placas, ¿de acuerdo? Es decir, a tener en cuenta que los continentes no están quietos, sino que se mueven, que se han movido durante miles de millones de años y se van a seguir moviendo durante miles de millones de años. Y esto es algo que tenemos que entender de una manera muy, muy, muy clara. Voy a ver si tengo... Vale, bueno, vamos a ver este de aquí. ¿De acuerdo? Que el mundo está dividido en una serie de placas. Si os fijáis, hay lugares donde las placas se separan. Por ejemplo, Europa y África se separa de América, de las dos placas americanas. Está señalado con flechas de separación. A esas zonas se les llama zonas divergentes, porque divergen, se separan. Y hay otras zonas donde colisionan, ¿de acuerdo?
pueden colisionar de una manera directa, por ejemplo, la placa del Pacífico colisiona con la placa del Nazca y la de Nazca con la de Sudamérica de manera directa, es decir, están chocando una contra la otra. O puede ser que se deslicen uno contra la otra, como sucede en la costa de California, donde no es que exactamente choquen entre sí, sino que tienden a rozarse constantemente. ¿De acuerdo? A esas zonas, ya sea por choque directo o por roce, se llaman zonas convergentes. ¿Por qué convergen? ¿De acuerdo? En ambas suceden cosas distintas, pero en ambas zonas vamos a encontrar volcanes. Ahora la pregunta es, dice, vale, ¿por qué en algunas zonas convergen y en otras divergen? Vamos a intentar explicarlo. Pero como siempre me gusta escucharos a vosotros un poco. A ver, ¿por qué pensáis que se produce el movimiento de los continentes? Venga. El movimiento de las placas. Necesito beber agua y quiero escucharos. Mueve pues por el magma, por las erupciones, por las explosiones de dentro, en el núcleo, ¿no? O en el manto, que hacen que se mueva la Tierra de encima. Por las explosiones que hay en el manto, o en el núcleo, o en ambos sitios. Esa es una propuesta. Venga, otra propuesta. Esta puede ser interesante, por lo menos en parte. Decir no, otra que está... En parte me vale, pero en otra parte no me vale. Digamos que hay parte que sí que me vale. Venga, ¿quién quiere darle una vuelta más? Si aquí no hay respuestas malas y buenas, ¿eh? No, a ver, se trata simplemente de dialogar un poco. Pues el propio movimiento de la Tierra también hace que se muevan, ¿no? Y choquen entre ellas o... Eso es interesante. No es correcto, te lo digo, no es correcto, pero me parece muy interesante porque muy poca gente lo nombra y podría tener mucho sentido, es decir, la propia rotación de la Tierra. Pero ¿qué sucede? La Tierra no es homogénea, no tiene una densidad homogénea. Hay zonas, por ejemplo, la corteza es prácticamente sólida, ¿no? El manto tiene diferencias de viscosidades según la profundidad, el núcleo exactamente lo mismo. Entonces, hay una influencia, pero no excesivamente importante como para generar el movimiento de las placas tectónicas. De hecho, la rotación de la Tierra tiene mucha consecuencia también con la propia rotación del núcleo, más al revés, y influye mucho en la atmósfera, la rotación de la Tierra. Ahí sí que influye, porque es aire. Entonces, los movimientos de las tormentas y demás están muy influenciados por una cosa que se llama aceleración de Coriolis, ¿de acuerdo? Que tiene mucho que ver con lo que tú nombras de la rotación. Venga, ¿qué más ideas podemos tener? ¿Las corrientes marinas tienen algo que ver? No, porque las corrientes marinas se sitúan dentro de lo que se está moviendo, es decir, los mares también se desplazan porque flotan sobre la corteza. La corteza se está desplazando, por debajo del mar todavía hay corteza. No, el mar no está flotando sobre el manto, ¿de acuerdo? Aunque sí que es verdad que al revés sí que sucede, es decir, la posición de los continentes se va cambiando, también va a cambiar las corrientes marinas, obviamente. Pues no sé, la gravedad no, el electromagnetismo tampoco. Pues te diría que la gravedad en parte sí que tiene su responsabilidad, pero vamos a verla con calma. Vamos a verla con calma. Veréis. Zonas divergentes. Vale, dos placas tectónicas divergen. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Pues cuando se separan, como podéis ver en el dibujo, se produce una chimenea volcánica. Es decir, claro, al separarse hay una grieta por la que sube el manto. ¿Qué sucede? Fijaros, como os decía antes, el manto no es muy homogéneo. ¿De acuerdo? No tiene todo la misma viscosidad ni la misma temperatura. Es como un fluido de muchas cosas que están ahí súper calientes, pero hay cosas más calientes que otras. ¿De acuerdo? Por la diferencia, por los materiales. Hay materiales rocosos que aguantan más la temperatura. ¿Qué sucede cuando algo dentro de un fluido, algo está más caliente que el fluido del entorno? Que sube. Que sube. Porque pesa menos. Cuando el globo tiene aire caliente, como el aire exterior tiene menos densidad por estar más frío, sube. Pues lo mismo sucede, se genera en el manto un movimiento en el que cosas que están un poco más calientes van subiendo hacia arriba. Y esto crea una corriente convectiva, ¿de acuerdo? Justo en la zona donde se está produciendo la chimenea volcánica, ¿de acuerdo? Cuando llegan a la placa oceánica, a la corteza, esos objetos se enfrían un poco, ¿de acuerdo? Y pierden temperatura. El ejemplo más típico de cresta oceánica, como os he dicho, son las islas volcánicas del tipo de Islandia.
Esto sería, como os digo, un límite divergente o constructivo o una placa divergente. Ahora vamos con el caso contrario. Convergente. ¿Qué sucede aquí? Sucede que una placa se mete debajo de la otra. Es decir, chocan, pero una se monta por encima y la otra va por debajo. La que va por debajo se descompone rápidamente porque el manto ejerce calor. Pero como es de una temperatura más fría que el manto que está aquí, ¿qué sucede con eso? Que se hunde. Porque es lo contrario, justo se crea una corriente, en este caso, que baja, porque esos objetos llegan más fríos que el manto y por lo tanto, aunque se van calentando, caen hacia abajo. Cuando se vuelven a calentar, vuelven a generarse hacia arriba. ¿Qué está sucediendo entonces? Pues está sucediendo una circulación de convección. Vamos a verlo, no sé si tenía un gráfico mejor. Bueno, da igual. Fijaros, esto es la zona divergente. Entonces aquí se produce la subida y luego bajada, subida, bajada. Y por aquí exactamente igual. ¿Qué está sucediendo? Es una cinta transportadora. ¿Os dais cuenta? Está generándose una cinta transportadora que arrastra ese movimiento convectivo, mueve todos los continentes. Es la escalera automática más grande del planeta. Ese movimiento del manto dando vueltas así, con corrientes que suben y bajan, desde las zonas de divergencia a las zonas de convergencia, produce el movimiento suficiente para mover la placa y desplazar todos los continentes. O sea que siempre que hay una divergente, la siguiente es una convergente. Siempre. Siempre. Lo que es lo que hace que aparezca una zona divergente o la que lo inicia. ¿Qué es lo que hace que aparezca una zona divergente? Porque es eso casi siempre es una zona en la que el manto está más cerca de la corteza. Es decir, donde hay menos corteza. ¿Y dónde hay menos corteza? En el fondo de los mares, porque el mar ocupa parte de la corteza ya. Por eso todas las zonas divergentes solo se pueden producir en el fondo de los mares, las dorsales oceánicas. Es ahí. El manto está a tan poca distancia de la corteza que termina con su calor rompiéndola y ahí se genera la chimenea y por lo tanto el movimiento convergente. Digo divergente. O sea que en la Tierra no hay divergentes. No. Solo hay, bueno, en Islandia, sí, las islas que te pillan un poco. Sí, bueno, lo que podría haberlo en tierra si tuviéramos zonas de valles muy profundos que estuvieran a mucha profundidad por debajo del nivel del mar, pero el caso no lo es. Quiero recordar, vamos a comprobarlo. Mira, no, son todas en el mar, todas son en el mar. Sí, todas son en el mar. En el planeta todas son en el mar. La más importante de todas es la mesoatlántica. Está en el medio del Atlántico, ¿lo veis? Cómo se para aquí. Luego encontramos una en el Índico que mueve la placa africana separándola de la placa india, y también en el Mar Rojo, por debajo del Mar Rojo, hay una que mueve la placa arábica de la placa, separa de la placa africana. Esto es muy importante porque esto provocó, por ejemplo, el hundimiento de los rifts africanos, es decir, donde nació la humanidad, en las zonas de Tanzania, ahí se debe un poco a esa separación del movimiento de África. Y también la posición de la península ibérica, que está ligeramente empujada por África hacia el norte. Es como todo influye en nosotros. Pero como os dais cuenta, la Antártida también se separa de las placas australiana y africana, pero todos están en el mar. Los terremotos de Turquía entonces se deben a la placa arábiga. Sí, en su choque con la euroasiática es siempre. Y si os dais cuenta, la falla es gigantesca y va por el centro del Mediterráneo, lo que explica la enorme cantidad de volcanes que existen en Italia, en Sicilia y los terremotos que se suelen producir en Italia, en Grecia y en Turquía. La pregunta es, ¿por qué en España no suceden tantos? Bueno, es que sí han sucedido. El sur de España es altamente sísmico y el Instituto Nacional Sísmico ya ha advertido del riesgo enorme que tenemos de un terremoto importante en lo que es Andalucía, sobre todo en el mar. El año pasado, ¿os acordáis de Granada el año pasado? Sí, pero eso no es lo que están hablando. Era un terremoto, ese terremoto fue apenas de 4 con algo. Estaríamos hablando de un terremoto entre 7 y 8. Y eso es una escala muy destructiva, muy destructiva. Y además en el mar, con el consiguiente tsunami. Y hay ciudades que ya se les ha advertido que están en serio peligro. El ejemplo más evidente es Cádiz. Por eso están haciendo simulaciones, ¿no? Claro.
Están haciendo estudios porque, claro, la ciudad no tiene defensa y ya fue afectada por el terremoto de 1755. Sí que es verdad que la placa en España no acumula mucha tensión porque España giró un poco, unos 20 o 30 grados cuando fue empujado hace millones de años, que provocó la aparición de los Pirineos, ¿no? De alguna manera España fue aplastada contra el resto de la placa euroasiática porque era la parte más frágil de la placa euroasiática. Y giró un poco. Y eso ha hecho que seamos menos propensos a los terremotos que los italianos y que los griegos y los turcos. Pero la falla está ahí, ¿eh? Está justo en el mar de Alborán, está justo en el estrecho, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es una falla de choque que acumula tensión y no ha provocado volcanes, o no muchos importantes, pero sí puede provocar importantes terremotos. Si lo vemos un poquito más lentamente, bueno, esto es otra representación. Nos vamos un poco aquí en las placas divergentes, las que se separan. El volcán está situado justo en el punto de divergencia, es decir, donde se ha producido la chimenea que se separa, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el convergente, el volcán no está situado donde se introduce la placa por debajo de la otra, sino donde se arruga la placa superior. Y esto es muy fácil de que lo podáis ver. Si cogéis dos folios y los aplastáis, o dos cartulinas más gruesas, y las aplastáis una contra la otra, una se mete por debajo, pero la de arriba se arruga un poco, formando montañas. Y en esas montañas, donde se producen las grietas, es por las que sale el choque de la lava. ¿Dónde tenemos el mejor ejemplo del mundo? Los Andes. En los Andes. Estos serían los Andes. ¿De acuerdo? Esta es la placa de Nazca que se mete debajo de la placa sudamericana. La placa sudamericana al lado de la costa se arruga formando las montañas de los Andes y ahí encontramos los volcanes más altos del mundo, como el que os he enseñado antes, volcanes de 6.000 y 7.000 metros. Y esto lo podéis hacer en casa, yo os digo, con dos cartulinas. Y diréis, anda, es verdad, si empujo una contra la otra, al final una se mete debajo de la otra y la superior tiende a arrugarse ligeramente. Si esto lo hiciéramos con un continente, estaríamos hablando, fijaros aquí, placa de Nazca choca con la placa sudamericana y provoca que suban los Andes. Y entre las montañas de los Andes surgen también los volcanes de los Andes. ¿De acuerdo? Preguntas sobre esto. Entonces, no, claro, no es normal que haya un volcán en medio de un continente, porque siempre tienen que estar más o menos cerca del mar, porque es donde se forman los divergentes. Vale. Sí y no, porque hay una tercera opción. Efectivamente es muy raro, pero hay una tercera opción. Una tercera opción son los llamados puntos calientes, justo lo que iba a decir ahora. ¿Qué son estos puntos calientes? Lugares en los que el manto ha excavado una pluma mantélica. ¿Qué es una pluma mantélica? Es que el manto ha hecho un agujero en la corteza y se ha creado en un camino acumulando una gran cantidad de magma debajo de una zona. Por ejemplo, Yellowstone, el parque de Yellowstone. Ahí debajo hay una pluma mantélica brutal. Dios nos libre el día que eso explote. Y cuando digo el día, es que explotará algún día, porque la erupción va a ser a escala mundial. O sea, auténticamente a escala mundial, la erupción que vamos a tener allí. Pero hay otros puntos que, como podéis ver, están situados en el interior de continentes. Por ejemplo, las Canarias es un punto caliente, no está situado en ningún punto ni de subducción ni de divergencia, pero tiene muchos volcanes. ¿Por qué? Porque hay una pluma mantélica debajo. No es tan grande como la de Yellowstone, afortunadamente. Y además tiene muchas vías de escape, la de Yellowstone no la tiene. Pero ahí hay un punto caliente. Las Azores, parte también es un punto caliente. Hawái, ¿por qué Hawái si aquí no hay ninguna zona? Porque es un punto caliente. Es decir, puede suceder la existencia de puntos calientes y fijaros, las zonas rayadas también, no lo tenemos claro, pero en muchas de estas zonas también son puntos calientes. Lo que no tenemos muy claro es la cantidad de lava que se puede acumular ahí. Pero por ejemplo, Hawái que está en medio del mar, o sea que puede haber un punto divergente. No lo hay. No está situado. En el Pacífico, si te das cuenta, en el medio del Pacífico, vuelvo para atrás para que lo veas, la placa del Pacífico es única. No genera puntos de divergencia. Joder, ¿y se saben exactamente? Sí, claro, perfectamente. Bueno, lo tenemos mapeado. Esto el sonar nos ha hecho un favor. El único punto divergente que tiene es con la placa de Nazca, como puedes ver aquí. Y mira dónde está Hawái. Hawái está sobre un punto en el que no hay ni divergencia ni convergencia, pero que hay un punto caliente.
una enorme acumulación de pluma mantélica del manto que está muy cerca. Y efectivamente, como tú me decías, esta es la tercera opción, que es la más rara, pero también sucede. También sucede, que es la de... uy, que estoy dando para atrás, perdón. La de los puntos calientes. Luego tenemos 3. Zona de divergencia, nos separan y ahí crecen volcanes. Zona de convergencia, chocan y en un lado aparecen los volcanes. Y una tercera rara, que son los puntos calientes, zonas en las que el manto ha excavado un agujero intentando llegar hasta la superficie de la Tierra. Y estas son las más peligrosas, ojo, en algunas son las más peligrosas, como la caldera de Yellowstone, la llanura del río Snake, también al lado de Yellowstone, la zona más o menos de Asia Oriental. Esas son altamente peligrosas. Y aquí tenemos un poco lo que os quería comentar, que como el Pacífico es todo una placa, salvo la placa de Nazca, que está situada un poco por aquí, provoca que alrededor de esa enorme placa se produzcan las mayores cantidades de erupciones volcánicas y los terremotos más intensos. A esto le llamamos el cinturón de fuego del Pacífico. Como podéis ver, afecta desde Nueva Zelanda, donde encontramos incluso las fosas marinas más profundas, Kermadec, Tonga, Bougainvillea, el abismo Challenger, que era lo que antes llamábamos la fosa de las Marianas, pero que realmente es aún más profundo que la fosa de las Marianas, la fosa de Izu-Guasaguara, etc. Y va dando la vuelta alrededor del Pacífico, y ahí encontramos, mira, el Krakatoa, el Mayon, el Pinatubo, el Saint Helen, el Cotopaxi, es decir, volcanes con muchísima capacidad explosiva. Esto es el lugar donde más peligroso es convivir con los volcanes. Son los volcanes más grandes y más potentes, los más altos, lo que les hace estar cubiertos de nieve, que en una erupción es súper peligroso, porque la nieve tapona el cráter y produce que la explosión sea aún más violenta. Es como taparle a una olla express la válvula de seguridad. Si la explosión de por sí es bastante grande, con la nieve y la lava se producen aún explosiones muchísimo más peligrosas. ¿De acuerdo? Como os he comentado, bueno, una última cuestión, ¿vale? ¿Y qué es lo que calienta el manto? Pues el manto se calienta por el núcleo de la Tierra. ¿De acuerdo? El núcleo de la Tierra tiene elementos altamente radiactivos, que cuando se formó la Tierra, al ser muy pesados, cayeron hacia el centro. ¿De acuerdo? Especialmente vamos a encontrar pues, iridio, cobalto. Estos elementos están, y a unas cantidades enormes, emitiendo lo suficientemente potente calor como para mantener la Tierra y el núcleo, el manto, en un estado líquido y permitir también su rotación. De hecho, hay quien opina que tal vez Marte dejó de tener un núcleo fluido y que girara debido a que tenía menos cantidad de elementos radiactivos que la Tierra. Y esto hizo que su núcleo se solidificara, perdiera calor y perdiera también el escudo magnético ante el Sol. Luego, la radioactividad que generan estos elementos en el núcleo de la Tierra es lo que calienta el núcleo, lo que calienta el manto, lo que provoca que pueda girar el núcleo y protegernos de la luz del Sol y de los efectos de los rayos ultravioleta, y también provocar el movimiento de los continentes. Atentos. Yo pensé que el calor era únicamente porque no se había enfriado todavía. Evidentemente, había mucho más al principio. No porque haya reacciones que sigan calentando. Sí, pero lo que tú dices también es verdad. Recuerda el periodo de semidesintegración. Estos elementos radiactivos, con el paso de millones de años, van perdiendo capacidad calorífica. ¿De acuerdo? Entonces la Tierra se va enfriando el núcleo. Pero lo que calculamos es que, como os decía el otro día, para que la Tierra se enfriara, eso sería más que la propia vida del Sol. Si vemos según los datos que tenemos. Con lo cual es muy poco probable que nos pase lo que le sucedió a Marte. Pero dándole la vuelta a la tortilla nos interesa saber por qué a Marte le pasó. Y una explicación muy consistente es que Marte tenía menos cantidad de elementos radioactivos, lo cual hizo que fuera un núcleo muchísimo más frío y que dejó de rotar muchísimo antes que el nuestro. Aquí tenéis, yo creo que en este gráfico lo veis mucho mejor, ¿verdad? Aquí, estas son las corrientes. Es como una cinta transportadora, ¿os dais cuenta? Está un rodillo que se va moviendo y con ese movimiento va arrastrando a los continentes y va moviéndose. Aquí os dejo el tema de la química interna. Veis que hay cobalto, osmio, iridio, que son elementos radiactivos y que incluso el platino también puede ser, tiene isótopos con radiactividad, aunque los elementos principales del núcleo ya sabemos que es hierro y níquel.
Y bueno, una última cosita para ir terminando con este tema. Bueno, los diferentes peligros volcánicos, ¿de acuerdo? El más importante, los flujos y oleadas piroclásticos. Esto es lo más peligroso. Y que si te pilla uno, no vas a poder escapar, porque se mueve a grandísima velocidad y es prácticamente, tienes que estar a mucha distancia para, ganando esa distancia, 10, 20 kilómetros del volcán, sepas que el flujo no te puede alcanzar. Pero si estás a menos de 10 kilómetros de un volcán, el flujo piroclástico te va a quemar por dentro, porque además es un flujo de polvo, una nube de polvo que está a 500 grados de temperatura. Ardes por dentro al respirarlo. Por eso encontramos las cenizas de los habitantes de Pompeya y las marcas que dejaron tan perfectamente. El segundo peligro más grande, irónicamente, es uno que aquí en España no se produce porque nuestros volcanes son muy pequeños, que son los lahares. Esto se debe a cuando el hielo y la nieve de los volcanes altos se derriten de golpe por la acción de la lava y se produce una inundación de barro que baja por el lateral de la montaña inundando los ríos y lagos de la zona. Y mata muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego vais a recordar una historia que seguro que os sonará. Causa más muertos los lahares en muchas ocasiones que las oleadas piroclásticas. Y luego finalmente, pues lo más típico, los gases volcánicos, las lluvias de ceniza, los flujos de lava, las avalanchas, las bombas, ¿no? Aquí hay una serie, aquí os dejo algunos ejemplos para que lo podáis ver, y el tema de los semáforos de alerta volcánica, cómo funcionan. Este es en México, pero es exactamente igual que el de España, ¿vale? En verde, actividad normal; amarillo, atentos a los comunicados; y en rojo, evacuación, atentos a señales de evacuación, dirigirse a puntos de concentración, etcétera, etcétera. Y aquí os dejo las erupciones históricas por muertos. La mayor, Tambora, en 1815, 82.000 muertos. La segunda, el Laki, en Islandia, 1783, 39.000 muertos. La tercera, 1883, Krakatoa, 36.000. Y la cuarta, una siempre dura de recordar porque tiene unas imágenes muy complicadas, lo recordaréis sin duda, Nevado del Ruiz. La niña aquella que se ahogaba lentamente delante de las cámaras de televisión que no la pudieron salvar finalmente, ¿no? Yo creo que esa imagen a todos se nos ha quedado grabadas delante de la televisión. Esto fue el Nevado del Ruiz, que provocó la muerte de 31.000 personas. Y aquí hay una historia que a mí me llama mucho la atención porque casi en el mismo año se produjeron las erupciones de Nevado del Ruiz y del Pinatubo en Filipinas. El Pinatubo explotó con 10 veces más potencia que el Nevado del Ruiz. Nevado del Ruiz, como podéis ver, murieron aproximadamente 31.000 personas. Sin embargo, en Pinatubo, 10 veces más potente, murieron solo 800. ¿Y todo por qué? Pues fijaros, porque resulta que las autoridades filipinas decidieron hacer caso a los científicos e impidieron durante años la construcción en las laderas del Pinatubo. Porque cuando se declararon las primeras alertas, pidieron ayuda al ejército de los Estados Unidos, que tenían la enorme base de Clark muy cerca del volcán, y evacuaron casi completamente la isla por avión a todo el mundo fuera, salvo unos cuantos que se quedaron y muchos murieron. Evidentemente 800 muertos es una barbaridad. Pero en lo que sucedió en Colombia, en Nevado del Ruiz, fue que no se hizo caso a nadie. Se le dijo, este volcán va a entrar en erupción, no podemos hacer los pueblos aquí. Y casi todo el mundo murió por lahares, por olas de mareas de barro, fango, restos de árboles que bajaban y enterraban bajo metros de barro a comunidades enteras, ¿no? Y la imagen de aquella niña es una exposición muy clara de lo que sucedió. Bueno, aquí tenéis luego, como podéis ver, tenéis mira, el Kilauea en 1790 mató a más de 5.000 personas, por poner un ejemplo, y es un volcán relativamente tranquilo, pero a veces también puede... como ¿algo os llama la atención de aquí? Mirad los países. ¿No hay uno que se repite constantemente? Sí, claro, Indonesia. Es increíble. Fijaros, sí. De los 20 con más muertos, 10 son en el cinturón del Pacífico y 6 son en Indonesia. Indonesia es el país del mundo con más volcanes. Tiene más de 1.500 volcanes activos.
y volcanes grandes. El caso de Tambora, el caso de Krakatoa, ahora del hijo de Krakatoa, porque ahora está saliendo otro volcán donde estaba antiguamente el Krakatoa, que voló completamente. Es decir, es como una población que vive bajo la sombra de los volcanes y para ellos es una cosa como absolutamente normal, pero tremenda, ¿no? Y para que os hagáis la idea del tamaño de las erupciones, fijaros, estas son las erupciones más grandes que conocemos, que son prehistóricas todas. Hace 2 millones de años erupcionó Yellowstone, que se calcula que fue aproximadamente 2.450 kilómetros cúbicos de material lanzados a la atmósfera. Otra explosión del mismo sitio en Yellowstone, pero en otro cono volcánico, hace 1,3 millones de años. En California, en la zona de Long Valley, y otra en Yellowstone, son las más grandes que detectamos. Por eso os digo que esa zona es probablemente la mayor pluma mantélica que existe en el mundo, y eso va a ser un problema para todos siempre. Luego tenemos las del siglo XIX, esto es Tambora, fijaos qué diferencia de tamaño. Esto es Krakatoa. Esto es Novarupta en Alaska, que fue bastante grande. Esto es el Saint Helen, que hemos visto antes, esto tan pequeñito. Y esto es el Pinatubo. Para que os hagáis una idea, el volcán de La Palma no se ve en este gráfico, de lo pequeño que es. Y aún así, mirad todo lo que ha destruido, ¿eh? Y no se ve. En este gráfico sería un punto, un píxel de la pantalla, únicamente. Esta es la estructura actual del volcán de La Palma. Esto lo he cogido de la página de Involcán, de la agencia de Involcán. Pero lo que te iba a preguntar, que yo había visto esto en la tele, que no era la bolsa redonda de magma, sino que eran, no sé cómo lo llaman. Magma profundo. La bolsa está mucho más profunda de lo normal. Es decir, estaría por aquí abajo, ¿no? Por debajo de esta aportación. Y luego se ha producido una fisura grande, que es lo que está provocando que haya varias chimeneas, varios cráteres, ¿no? Incluso hay uno que todavía no ha erupcionado del todo, pero pensamos que está a 300 metros del cráter 2 y que probablemente termine erupcionando también. Hasta que no se vacíe la cámara magmática, seguirá en erupción. La estadística nos dice que este tipo de volcanes suelen estar activos durante meses. Durante meses. ¿De acuerdo? En resumen, sobre el volcán de La Palma, rápidamente, se trata de una ramificación del Cumbre Vieja que probablemente tendrá su propio nombre Guanche, como os he dicho antes. ¿De acuerdo? No sabemos cuándo terminará, pero por estadística de volcanes similares suele ser meses con baja intensidad. La isla es totalmente segura. ¿De acuerdo? Se puede viajar, lo que no puedes ir es al volcán. Pero si tú quieres ir a La Palma de vacaciones, puedes ir a La Palma perfectamente. Debemos evitar comentarios críticos con sus habitantes. Ese tema de mucha gente dice ahora, ¿pero por qué construye su casa en un volcán? Mire, es que todas las islas de Canarias son volcanes. Luego, no sabemos por dónde va a aparecer un cráter nuevo. Entonces, puede ser que estuvieras en una zona que jamás ha tenido una erupción volcánica y claro, es que ese tipo de comentarios me parece ya como rizar el rizo. Pues mire, oiga, también se le puede decir, es más fácil criticar en todo caso al que construye su casa en el lecho de un río. En las torrenteras. Pues se lo lleva. Y no decimos nada. Ah, de acuerdo. Y sin embargo, aquí a una persona que ha construido un sitio que jamás ha habido un volcán, porque por esa zona no erupcionó, le decimos encima, después de acabar de perder su casa, que por qué la había construido ahí. O sea, me parece como muy fuera de sitio, ¿no? Evitar compartir y evitar ver aquellos medios que están compartiendo imágenes de destrucción solo por ganar audiencia. He visto imágenes de periodistas preguntarle a una persona qué siente después de perder su casa. Si yo tengo una escopeta, le pego un tiro al periodista. Sinceramente, así de claro. Y lo digo en serio, ¿eh? Sí. Le pego un tiro al periodista. O sea, estoy ahí viendo cómo la lava se ha llevado mi casa de toda mi vida, con todo mi esfuerzo, y me dice, ¿cómo te sientes? Pues, ¿cómo voy a sentir, imbécil? No tienes otra palabra. ¿Cómo voy a sentir? Ah. Y también evitemos dar credibilidad a noticias sin base científica. Ahí os recomiendo Involcán, el Instituto de Sismología de España, cualquier de esas, está dando información constante y fidedigna. Hace poco alguien puso por ahí que estaban planteándose evacuar toda la isla de La Palma. Tuvieron que salir todo el mundo a decir, pero oiga, ¿qué tontería es esta? O sea, que no demos credibilidad a quien no la tiene. Y por último, la Fajana ya sabéis que es esa tierra nueva, plana y llana que se está formando, es como se crearon todas las Islas Canarias a base de esas explosiones volcánicas. Por cierto, alguien ha comentado por ahí que la palabra Fajana
es una palabra guanche, no lo es portuguesa, ¿vale? Significa tierra baja, ¿vale? Y es así, es una tierra baja que se va formando poco a poco por acumulación volcánica. Aquí os dejo un resumen de ética volcánica que también ha puesto la Asociación de Volcanes de Canarias, que me gusta mucho, tanto para científicos, para autoridades, para la prensa como para la ciudadanía. ¿No? Esto debería ser un poco la forma de que todos deberíamos trabajar esa ética, ¿no? Vale para cualquier cosa, no sea para no solo para los volcanes, ¿no? Pero yo creo que es importante que cada uno tiene que jugar su rol y su papel, porque los científicos son importantes, las autoridades son importantes, la prensa es importante y la ciudadanía, desde luego, es la más importante de todas. Es decir, que para ir finalizando, los volcanes son peligrosos, sin duda, pero necesarios para nuestro planeta, para nuestro maravilloso planeta. Eso que nadie lo ponga en duda. Y bueno, pues qué bonito. Gracias por vuestra atención. Como siempre. Genial. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta sobre esto. Sí. Dime, es que he hablado mucho hoy yo. Me he sentido como que he soltado un rollo. No, y yo creo que también he hablado demasiado hoy, pero es que me surgen miles de preguntas. Una, ¿siempre que hay un terremoto tiene que haber un volcán? Porque yo veo que no. Siempre que hay un volcán sí hay terremotos, pero no al revés. No tiene por qué. Es decir, el al revés sí, estoy de acuerdo contigo. Primero porque la acumulación de la tensión por el magma provoca pequeños temblores. Pero a lo contrario no. De hecho, los mayores terremotos suceden en zonas no volcánicas, sino en zonas de falla donde se acumula mucho más la tensión. Por ejemplo, la falla de San Andrés en California, ¿no? Ahí no hay volcanes, pero tenemos, o los hubo, ahora mismo no los hay, pero tenemos fallas que acumulan mucha tensión entre ellas y cuando están empujándose, acumulándose, hay un momento que ¡zas!, una resbala sobre la otra y entonces se produce el terremoto gigantesco. Pero no hay una filtración del magma. No, claro. Para nada. Y como tú dices, al revés sí. Donde hay volcanes hay terremotos, pero son de otro tipo, causados por la presión del magma al salir. Vale. Otra, es un comentario, no es pregunta, que me llama la atención. ¿Por qué dicen que el volcán de La Palma es el más monitorizado del mundo, que los medios, que es el que más se está estudiando, con los cientos que hay, y sobre todo en Hawái continuamente? ¿Por qué primero, porque es stromboliano y no hawaiano? Los hawaianos los tenemos tan estudiadísimos que lo que queríamos era un stromboliano. Y luego está situado en una zona, digamos, europea. Pasa como con los volcanes italianos, que están muy investigados también. Ir a Malasia o a Indonesia, pues tiene sus complicaciones, ¿no? Porque tienes que ir a muchos sitios con escolta militar, tienes que meterte en islas y en junglas, que nunca sabes qué te vas a encontrar. Pero aquí a La Palma te alojas en un buen hotel de la playa maravilloso y luego por la tarde vas a trabajar algo. Ojo, que no digo que esto... Me refiero que es la comodidad de estar en una zona de primer mundo y que para los científicos resulta bastante cómodo estudiar. Y encima un volcán de los que no son habituales de estudiar, porque los hawaianos y los islandeses los tenemos muy, muy estudiados. Pero sí, es verdad. Por cierto, en el gráfico que preguntabas por WhatsApp, ese es el gráfico que no he hablado de él, de la intensidad volcánica, que está regulado de 1 a 10, creo recordar, o de 1 a 7. ¿no? Es la intensidad. Sí, es simplemente va a entender el grado. Creo que esto, no sé si era un grado 4, el de La Palma, no estoy seguro. O sea, que no es una cosa muy grande. Me han preguntado alguien en el chat, ¿verdad? Una cosa así. Pues mira, ¿cuánto tiempo tarda en enfriarse el magma de la Tierra? Tenemos tanta temperatura y tanto material radiactivo que se morirá el Sol antes. Es decir, que no nos preocupemos porque, salvo algo que pasara muy raro, tenemos suficiente material radiactivo para que, aunque se vaya gastando, el magma siga caliente durante toda la existencia del sistema solar. ¿Pero los volcanes contribuyen a disminuir el volumen del magma? No, se está produciendo un ciclo constantemente. Ten en cuenta que el terreno que se mete en las zonas de inducción, en las zonas de convergencia, se recupera, lo recicla en la corriente convectiva el propio magma. Lo que sí influye el volcán, y esto sí que es verdad, sobre todo algunos tipos de volcanes, es en la cantidad de gases que hay en la atmósfera.
Por ejemplo, las explosiones volcánicas masivas pueden aumentar el CO2 de la atmósfera. Pero a la vez también puede provocar otros efectos. Por ejemplo, hace 2.000 millones de años todos los continentes se juntaron en uno solo. Pangea. Pangea. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedió? Esto es una combinación muy peligrosa. Cuando sucede esto, sucede un fenómeno que significa que habitualmente solo puede haber vida o puede desarrollarse vida en la periferia del continente. Es como si vais a Australia. No sé si alguien ha estado en Australia, yo no. Pero Australia es un continente que todo el mundo vive y toda la biodiversidad que tienen en las costas, porque el interior es un desierto enorme. Prácticamente no hay nada. ¿Por qué? Pues por esto, porque se interrumpen las circulaciones de aire y de agua que se producen en los mares interiores y demás, y los climas son muy extremos. Cuando se produjo Pangea, se congeló el planeta, prácticamente entero. Se produjo aquel fenómeno de la Tierra bola de nieve. Es decir, todo el planeta estaba como si fuera la Antártida. ¿Cómo salimos de eso? Gracias a los volcanes. Los volcanes y el manto continuó con su rotura de continentes, empezaron a producirse erupciones, se partieron continentes y con el paso de miles de millones de años se pudo volver a tener una circulación de corrientes marinas, un clima cálido y volver a tener las condiciones adecuadas. Otra pregunta que nos haces, que veo que no te funciona el micro. ¿Cuándo podremos pisar las zonas donde se ha posado el magma? Cuestión de meses. Cuestión de meses. ¿Meses? Sí, es muy rápido. Pero que yo he oído que 10 años y todavía sigue caliente. No, eso no va a durar caliente tanto. En el mar. Yo hablo de las de la Fajana. Yo he entendido la pregunta por tú dices en... bueno, es que la pregunta... Yo he entendido la Fajana. Es decir, en la Tierra nueva que se está formando en unos meses. La zona es que depende. Cuando pare la erupción, normalmente en unos meses se puede pisar. Ojo, para que sea un terreno cultivable y adecuado, hay que esperar un poco más, unos añitos. Cuando has metido, has visto. Ya. Más preguntas. 2 metros de profundidad ya está. ¿Alguna cosa más? Mira. ¿Tan claro lo he dejado? No. ¿O tan oscuro? Bueno, yo creo que era un tema de la separación de la... Dime. La separación de Pangea, entonces, fue por una placa divergente que lo separó, ¿no? Y luego ya las corrientes... partió el continente marinas... por la mitad. Creó lo que se llama el mar de Tetis, que era el mar originario o el protoatlántico, por decirlo de alguna manera. Ya, pero todas las separaciones son precisamente por terremotos divergentes. Con erupciones volcánicas en esas zonas, etcétera, etcétera. De hecho, hay otra ruptura muy importante que se produce en ese momento, está colocado más al sur, que son las traps siberianas. Lo que actualmente es Siberia está prácticamente enterrado por 3 kilómetros de lava basáltica de profundidad. Eso estaba situado mucho más al sur y se produjo la ruptura entre lo que hoy es parte de África, que se fue separando, ¿de acuerdo? Y luego quedó la India por separado, que terminó impactando contra Asia, también por el movimiento, y provocó los Himalayas. Claro, cuando chocó contra Asia, provocó la aparición de los Himalayas. Bueno, no sé si tenéis alguna cosa más. No sé si estás escribiendo. Si estás escribiendo, dadnos una seña. Ah, no, vale. Es que no me oís, no sé Sí, lo que ha te pasado. oímos. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vaya. Pues es que durante un rato yo preguntaba y digo, no me están oyendo. No, solamente era eso, que la lava que ha caído, claro, a lo mejor volver a vivir ahí no, pero poderla pisar sin correr peligro, por lo menos meses, ¿verdad? Sí, cuando deje de circular la lava, en unos meses eso es totalmente sólido. Pero para que sea utilizable es bastante rápido, ¿eh? Es bastante rápido. O sea, recupera muy rápidamente el terreno. Pero unos años hay que dejar. De hecho, yo creo que una de las principales cuestiones que deberían plantearse es que esta ladera del Cumbre Vieja no construir en ella, porque las dos últimas erupciones han ido al mismo lado. Entonces, esto es lo de siempre. Parece que hay una tendencia o que el terreno es más frágil por esa. Entonces, quizá lo ideal es trasladar lo que eran las dos poblaciones grandes más hacia el norte
o al otro extremo de la isla. O sea, va a ser eso, básicamente. Creo que aquí es lógico invertir dinero, construir casas. O sea, que aquí es una cuestión que el Estado tiene que hacerse presente, eso por supuesto, porque, joder, es que hay seguros que no cubren esto, ¿eh? De hecho, la gran mayoría de los seguros no los cubre. No, en el momento que es una catástrofe, que se declara catástrofe, el seguro no te lo cubre, ¿no? Claro. Sí, te lo cubre. Es el consorcio. El fondo ese de compensación sí te lo cubre. Lo que pasa es que tienes que tener una póliza, si no, no tienes Bueno, póliza. y esa es otra, había gente que no la tenía. Aquí. Y han ido todos como locos. Han ido todos como locos a hacerlo y justo como ya ha pasado un mes, ahora ya sí pueden reclamar. O sea, ahora ya, aunque si se les cae la casa, ya pueden cobrar. Pero vamos, yo creo que de todas formas, las cantidades que no hablan... tienen ni papeles, ni escrituras tienen algunos. O sea que ni siquiera pueden reclamar los que las han perdido, pues porque son esas casas que antes no se registraba, sabían que era la casa del tío Manolito. Bueno, pero en España no es obligatorio registrar las casas, pero no te preocupes porque los ayuntamientos tienen, porque como son los que al final el IBI y los impuestos municipales es lo mejor, porque eso no te escapas. Bueno, eso sí, si has pagado el IBI tienes un justificante, claro. Claro, y esa no te libras, en esa no te libras. Últimamente yo alucino con qué rápido, o sea, es más rápido que te pille el ayuntamiento, ahora usan drones. Cada 2 por 3 pasan tomando fotos, en mi pueblo constantemente. Y si has hecho algo nuevo, lo detectan rapidísimo. Ah, bueno, eso sí. ¿Sabes para qué los usaba? Antes los usaban, no era con drones, eran con helicópteros. Sí, con avionetas. Para las hectáreas de los olivos, para ver si realmente, bueno, cuando la gente declaraba en agricultura se hacía así. La gente que estaba declarando más o menos o lo que se les... Pero bueno, o sea, también nosotros podemos colaborar, por ejemplo, en ese sentido es importante pues apostar por productos producidos en La Palma, es uno de los principales productores de plátano canario. Pues oye, vamos a preocuparnos de consumir plátano canario, que seguramente mucho va a venir de La Palma y además es el mejor plátano del mundo. Me encantó el otro día el entrenador, no sé qué equipo era, el Betis era. No sé, que le van a entrevistar, le dice, espera, saca un plátano, lo empieza a pegar y le enseña la foto de Canarias. Me encantó, ¿eh? Pequeños gestos como esos hacen mucho, porque es gente que luego llega a muchos lados, ¿no? Y dices, joder, qué gesto. Alonso en el casco también se ha puesto. Sí, lo he visto. La Palma y después lo va a subastar el casco. Sí, me parece genial. O lo que ha hecho el cocinero español. Sí, que ha donado el premio. Bueno, se fue primero con la cocina esta que tiene para emergencias que va por todo el mundo allí, para toda la gente que estaba trabajando y ahora ha dicho, no, mira, el premio que me han dado, esto es para automáticamente, ahí lo tenéis, ¿no? Para lo que... Entonces, yo me quedo con el premio, pero el dinero va todo para ayuda para... Claro, el ejemplo más claro también, cuando llegue el momento de las vacaciones, pues a mí, yo se lo dije el otro día a mi mujer, dije, este año nos vamos de vacaciones a La Palma. Lo tengo más claro que el agua. Vamos. Pues es que yo me iría ahora si pudiera. Yo si pudiera, desgraciadamente no puedo, pero me iría ahora. Sí. Yo tengo una vecinita, bueno, es una niña que yo la he visto aquí crecer, la conocí con 1 añito y ahora ya es psiquiatra y está destinada allí en la isla de La Palma y han tenido un bebé hace 2 meses y se consiguieron salir en un vuelo, pero cuando ya estaban cerrando los aeropuertos y se han venido aquí pues por el pequeñín, que es muy chiquitito, pero que han perdido la casa. Ellos la casa que tenían, que aún la estaban pagando, pues porque era con una hipoteca y se la ha tragado. Bueno, Santiago, dime. Santiago, ¿qué es la hora? No, que es la hora. Sí, no, falta un minuto, que es que me trasladan una pregunta, no tiene nada que ver con el tema. Si no os importa, es que me trasladan una pregunta para que te haga. Ah, ¿sí? Sí. Dime. Ya sabes quién, ¿no? Dice, pregúntale sobre el artículo de Avi Loeb de los dioses galácticos y los universos de laboratorio. Para eso me tendría que leer el artículo. Buena respuesta. Esa sí que es una buena respuesta. Pues vale, así es el otro lado, que cuando leas el artículo que ya le contarás. Pero vamos, este es un tío muy raro, ¿no? Que es... Mucho, sí. Sí. ¿Quién dice? Este ¿Es fue el que me uno lo de los pregunta que... o el Avi Loeb?
el Abraham, que su nombre es Abraham, este es de los que pensaba que el Oumuamua era una nave Sí. espacial alienígena. Este era, Sí. y lo dijo Vir todo el rato, que era una nave espacial alienígena y que iba a venir a la Tierra, luego falló, porque no venía hacia la Tierra, pero bueno. Bueno, lo leeré y ya te diré, porque no sé Vale. nada, porque no lo he leído. No he tenido tiempo para leerlo. Vale. Bueno, Bueno, Muy pues, interesante. espero me ha que por lo gustado menos mucho. para ilustrar un poco todo lo que nos están bombardeando, ¿no? Que nos haya Genial. un poquito de... Y luego la importancia que tienen para la planetología, ¿eh? Hay quien dice que sin volcanes y sin placas tectónicas nunca veremos un planeta con vida. A que fijaros. Esto lo vamos a enlazar con lo que veremos muy pronto de una cosa que quiero hacer con vosotros y veréis cómo tiene una influencia muy, muy evidente. Lo vimos en Marte el otro día, ¿no? En Marte el otro día ya hablamos de este Sí, tema. efectivamente. Incluso está relacionado con algo que gusta hablar de vez en cuando por aquí, que es la entropía. sí. Ay, La entropía. Maldita entropía. Qué palabra sale. Maldita entropía. Bueno, Bueno, que pues tengáis que- una buena semana. igualmente. Igualmente. Ya os lo diré porque igual salgo en la tele dentro de poco, pero ya ¿Cuándo? os Sí. avisaré. Sí, Porque ¿En me qué van a hacer cadena? en televisión española. Avísanos. en En televisión. televisión española. Van a hacer una entrevista sobre innovación en educación y ¿Sí? ya os lo diré, sí. Vale, sí, dínoslo con tiempo, sí. El jueves lo graban, pero no sé cuándo lo van a echar. Pero, Vale. Pues Pero entérate. ¿en algún programa informativo o en algo? es para un programa de educación que hacen en la 2. De estos programas que ven 4 personas, más o menos. Ya sabéis, ¿no? Me llamaron, me lo propusieron y dije, bueno, pues Bueno, la audiencia es la que hay, pero... claro. Por algo se empieza. Sí, sí. Santiago, ¿no? ¿Eh? Que ya nos avisarás cuando Sí, no os vayas a preocupéis, emitirlo. claro que sí. Bueno, buena Bueno. semana para todos. Bueno, Igualmente. buen fin de semana. Yo- Adiós. adiós. Adiós.